El salón principal de la mansión brillaba con una luz pulida, casi cruel, reflejada en el mármol perfecto y en las copas de cristal alineadas como soldados. El murmullo de las invitadas, envueltas en perfumes caros y risas afiladas, llenaba el aire con una frivolidad ensayada. En medio de ese escenario impecable, Carolina avanzó con pasos pequeños y cautelosos, sosteniendo a la bebé contra su pecho como si fuera un escudo frágil. Alicia respiraba con un sonido suave, ajena al juicio silencioso que caía sobre ambas. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío elegante del lugar. Carolina sintió como cada mirada se convertía en una mano invisible, empujándola fuera de ese mundo que nunca fue suyo. Beatriz Aristía permanecía de pie junto a la mesa principal, erguida, impecable, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Cuando vio a Carolina detenerse, su gesto se endureció apenas un segundo, suficiente para cortar el aire. Alzó la voz sin esfuerzo, con la naturalidad de quien está acostumbrada a ser obedecida. «Qué falta de clase», dijo, mirando directamente a la bebé, «traer a una criatura a mi mesa». El silencio se rompió en risas suaves, cómplices, crueles. Carolina sintió el golpe en el estómago antes de entender las palabras. Apretó a Alicia con más fuerza, notando cómo la bebé se removía, inquieta por la tensión que no podía nombrar. Las risas se expandieron como una mancha imposible de limpiar. Beatriz continuó, con un gesto de desdén perfectamente calculado, como si estuviera corrigiendo una imperfección decorativa. «A veces olvido que ustedes no comprenden el concepto de dignidad», añadió, sin elevar el tono, segura de su poder. Carolina bajó la mirada, sintiendo que la habitación se hacía más pequeña, que el mármol se abría bajo sus pies. Su garganta se cerró, pero no respondió. Alicia emitió un gemido suave, y ese sonido diminuto atravesó el ruido con más fuerza que cualquier grito. Las manos de Carolina temblaron, no de rabia, sino de miedo. En ese instante, mientras el mundo elegante seguía girando sin ellas, Carolina entendió que la humillación no era solo para ella. Era para la bebé que sostenía, para la historia que aún no conocía, para un amor que no tenía lugar en ese salón frío. Sintió el impulso de huir, de desaparecer por el pasillo de servicio, pero algo la mantuvo firme. Tal vez fue el peso de Alicia, o el calor insistente de su respiración contra su pecho. En los ojos de Beatriz, por un breve y casi imperceptible segundo, pasó una sombra. Nadie la vio. Nadie excepto Carolina, que no supo entonces que ese gesto escondía una verdad capaz de quebrarlo todo. Carolina despertaba todos los días antes de que amaneciera, cuando la casa todavía respiraba en silencio y las grietas de las paredes parecían más profundas. Bajo la luz débil de la cocina, se levantaba con cuidado para no despertar a su madre, agotada por las horas cuidando ancianos ajenos, ni a Emilio, que dormía abrazado a un peluche viejo. Entonces iba hasta una improvisada hecha con cajones y mantas, donde Alicia abría los ojos despacio. Ese primer intercambio de miradas era su ancla diaria, mientras calentaba agua y amasaba pan con manos cansadas. La bebé permanecía cerca, envuelta en telas gastadas pero limpias. Carolina hablaba en susurros, como si el mundo pudiera romperse si alzaba la voz demasiado pronto. El trayecto hasta la mansión siempre le parecía más largo de lo que marcaba el reloj. Caminaba con Alicia bien sujeta y una mochila discreta que contenía pañales, una mamadera y el miedo constante de que alguien la detuviera. Cada paso le recordaba la precariedad de su equilibrio, un empleo que no podía perder y una niña que no podía soltar. Al cruzar el portón de hierro, sentía como debía esconder su humanidad para convertirse solo en la cocinera. Dejaba a Alicia en el pequeño cuarto de servicio, un espacio sin ventanas. Y cada vez que cerraba la puerta, le atravesaba una punzada de culpa. Cocinar para otros, mientras protegía a su propia familia, se había convertido en un acto diario de supervivencia silenciosa. La cocina de la mansión era amplia y funcional, pero fría en su perfección. Las ollas brillaban, aunque Carolina seguía usando las más viejas porque le recordaban a casa. Allí pasaba horas de pie, cortando, hirviendo, probando sabores, mientras su mente vagaba. Pensaba en su hermana mayor, en su risa nerviosa y en la última vez que la vio, pálida, temblorosa, prometiendo volver pronto. 8 meses. Habían pasado desde aquella noche en que escuchó golpes en la puerta y encontró una canasta con una bebé recién nacida y un sobresellado. Desde entonces, la ausencia se convirtió en un ruido constante dentro de su pecho. Cocinar era lo único que le permitía no desmoronarse del todo. Por las noches, cuando regresaba a la casa humilde, el cansancio se mezclaba con la vigilancia permanente. Daba de comer a Alicia con movimientos torpes pero atentos, observando cada respiración, cada pequeño gesto. Emilia hacía preguntas que Carolina no siempre sabía responder. ¿Dónde está su mamá? ¿Por qué lloras cuando crees que no te veo? Ella esquivaba la verdad con palabras simples.
intentando protegerlos a ambos. Luego, cuando todos dormían, se sentaba sola en la mesa de la cocina y miraba el sobrecerrado. Lo acariciaba sin abrirlo, como si fuera una herida sellada. Temía leerlo y perder lo poco que aún sentía seguro. La culpa era una presencia constante, casi física. Carolina se reprochaba no haber insistido más, no haber acompañado a su hermana aquella última noche. Imaginaba escenarios imposibles donde todo habría sido distinto. Ese sentimiento la hacía pequeña, silenciosa, obediente. En la mansión aceptaba órdenes sin discutir. Aguantaba comentarios hirientes porque sentía que no tenía derecho a reclamar nada. Cada humillación se sumaba a una larga lista de silencios aprendidos. Sin embargo, cuando Alicia lloraba, algo dentro de ella se activaba con una fuerza desconocida. En esos momentos, no importaba el mundo exterior. Existía solo ese cuerpo diminuto que dependía completamente de ella. El miedo a perder a Alicia era más grande que cualquier otro. Había escuchado historias de niños quitados a familias humildes por cualquier descuido. Por eso todo debía ser perfecto, la ropa limpia, los horarios estrictos, las explicaciones medidas. Carolina evitaba llamar la atención, caminar fuera de la ruta establecida, hacer preguntas incómodas. Vivía con la sensación de que alguien estaba observando, evaluando si merecía quedarse con la bebé. Esa presión la hacía encorvar los hombros y bajar la mirada, incluso cuando nadie la estaba reprimiendo directamente. En su mente, la pérdida siempre acechaba, lista para llevarse lo único que le daba sentido a sus días, a pesar de su timidez. Había en Carolina una serenidad profunda que sorprendía incluso a quienes trabajaban con ella. En la cocina, cuando algo salía mal o un pedido se duplicaba, respiraba hondo y cejía. No levantaba la voz, no culpaba a nadie. Esa calma nacía de haber enfrentado pérdidas que no podía controlar. Las otras empleadas la observaban con respeto silencioso, sabiendo que cargaba más de lo que aparentaba. Nadie conocía toda su historia, pero todas intuían que esa mujer delgada sostenía un mundo entero sobre su espalda, y que seguía en pie solo porque alguien pequeño la necesitaba fuerte. El vínculo con Alicia crecía en los detalles más simples, el modo en que la bebé se calmaba al escuchar su voz, como sus dedos se aferraban a su delantal, la manera en que sonreía cuando Carolina le cantaba bajito mientras limpiaba. Esos momentos eran fugaces, robados entre tareas, pero suficientes para reafirmarle que estaba haciendo lo correcto. Aunque no fuera su hija, la sentía suya en cada gesto. Esa certeza le daba valor, pero también la aterraba. Sabía que el amor, cuando no está protegido por papeles ni apellidos, es vulnerable, y ella no tenía nada más que su palabra y su entrega. A veces, al cerrar los ojos, Carolina imaginaba a su hermana en algún lugar, viva, esperando. Se preguntaba si sabría que Alicia estaba a salvo, si habría querido que el sobre permaneciera cerrado tanto tiempo. Esa duda la perseguía como una sombra. Pensaba que abrir la carta sería aceptar una realidad para la que no se sentía preparada. Mantenerla cerrada era su forma de ganar tiempo, de conservar la ilusión de que aún podía arreglarlo todo sin enfrentar la verdad. Mientras tanto, seguía adelante día tras día, sosteniendo la rutina como un salvavidas frágil. El contraste entre su mundo y el de la mansión se hacía más evidente cada jornada. Pasaba de pisos de mármol a suelos desgastados, de silencio elegante a ruidos familiares. En la mansión, su presencia debía ser invisible. En casa, era el centro de todo. Esa dualidad la agotaba, pero también le recordaba quién era realmente. No una sirvienta sin historia, sino una mujer atravesada por pérdidas y responsabilidades. Aún así, cuando entraba al trabajo, dejaba esa identidad en la puerta. Se convertía en alguien que no molesta, que no ocupa espacio, que no pregunta. En los breves descansos, Carolina miraba su reflejo en superficies brillantes y casi no se reconocía. Veía a alguien cansada, con ojeras profundas y gestos contenidos. Pensaba que tal vez Beatriz tenía razón, que no encajaba en ese entorno. Esa idea la lastimaba más de lo que admitía. Sin embargo, cada vez que regresaba al cuarto de servicio y encontraba a Alicia despierta, todo se reordenaba. La bebé la miraba sin juicios, sin expectativas sociales, solo la veía como refugio. Ese reconocimiento silencioso valía más que cualquier validación externa. Así, Carolina avanzaba entre dos mundos, sosteniendo su dignidad como podía, convencida de que no tenía derecho a levantar la voz. Creía que su misión era resistir, no rebelar, que su lugar estaba en el margen, protegiendo desde las sombras. No imaginaba que, precisamente por permanecer firme y amorosa en medio del desprecio, estaba destinada a convertirse en el puente de una verdad mayor. Una verdad que dormía tranquila en los brazos de una bebé, esperando el momento exacto para despertar y cambiarlo todo.
Beatriz Aristia caminaba por su mansión con la seguridad de quien ha diseñado cada detalle a su imagen. Su postura era recta, casi rígida, y cada paso resonaba sobre el mármol como una afirmación de autoridad. Vestía ropa impecable, de líneas sobrias y telas costosas, elegidas no para agradar, sino para imponer distancia. Cuando hablaba, lo hacía con un tono bajo y firme que no admitía réplica. Los empleados la observaban con una mezcla de miedo y obediencia automática, aprendida a lo largo de los años. Beatriz no necesitaba levantar la voz, su presencia bastaba para dominar el ambiente. En su mundo, el control era la forma más alta de respeto. Su imagen pública era la de una empresaria exitosa, admirada por su disciplina y su frialdad estratégica. Aparecía en revistas, inauguraba eventos, era citada como ejemplo de mujer poderosa. Todo en ella parecía inquebrantable. Sin embargo, en la intimidad de su estudio privado, lejos de las miradas ajenas, emergía otra Beatriz. Allí, rodeada de trofeos, certificados enmarcados y fotografías cuidadosamente elegidas, se permitía breves pausas de silencio. Esas pausas no eran descanso, sino enfrentamientos mudos con recuerdos que se negaba a nombrar. El estudio era un santuario de logros, pero también una prisión construida con éxito. En un cajón inferior de su escritorio, Beatriz guardaba una caja antigua de madera oscura, que nunca mostraba a nadie. La abría solo cuando la soledad se volvía demasiado ruidosa. Dentro había un medallón pequeño, vacío, sostenido por una cadena gastada, y una carta doblada con cuidado. Había intentado escribirla incontables veces, siempre detenida en la primera línea. Cada objeto era un recordatorio de una decisión impuesta, de una maternidad arrancada antes de poder existir plenamente. Cerraba la caja con rapidez, como si temiera que su contenido pudiera debilitarla frente a sí misma. La relación de Beatriz con el personal doméstico estaba marcada por una jerarquía inflexible. Para ella, el orden solo se mantenía cuando cada quien conocía su lugar. Despreciaba cualquier muestra de vulnerabilidad que no pudiera controlar. Veía en los empleados reflejos de una vida que había decidido dejar atrás, una que asociaba con vergüenza y pérdida de estatus. Carolina, con su ropa sencilla y sus gestos cuidadosos, representaba todo lo que Beatriz negaba. Por eso su presencia la irritaba más de lo que admitía. Aunque nunca hubiera reflexionado realmente sobre el motivo de ese rechazo visceral, Beatriz creía haberse liberado del pasado a través del éxito. Cada contrato firmado, cada reconocimiento público, funcionaba como una capa más para cubrir una herida antigua. Convencida de que el sacrificio la había fortalecido, había aprendido a asociar el amor con debilidad. La maternidad, en su mente, era un error juvenil que había sido corregido a tiempo. Esa narrativa la sostenía, pero también la endurecía. Vivía rodeada de lujo, pero emocionalmente aislada, incapaz de permitir que alguien cruzara la muralla que había levantado con tanto esfuerzo. Sin embargo, bajo esa frialdad calculada, existía un miedo persistente a perder el control. Las emociones ajenas la incomodaban porque le recordaban las suyas, enterradas pero no extinguidas. El llanto de un niño, un gesto de ternura inesperado, podían sacudirla por dentro sin que nadie lo notara. Su desprecio hacia la debilidad era, en realidad, un mecanismo de defensa. Cuanto más distante se mostraba, más protegida se sentía. Era una mujer entrenada para no mirar atrás, aun cuando el pasado seguía caminando a su lado en silencio. Para Beatriz, la mansión no era un hogar, sino una extensión de su identidad pública. Cada habitación impecable reforzaba la idea de que había triunfado, de que había tomado las decisiones correctas. No había fotografías infantiles ni rastros de vida espontánea. Todo estaba bajo control, como ella misma. Pero ese control tenía un precio alto, la soledad elegida como única compañía fiable, en ese vacío cuidadosamente mantenido. La presencia de una bebé representaba una amenaza impensable, no por su fragilidad, sino por la verdad que su mera existencia podía despertar. Así, cuando Beatriz observaba a Carolina con la niña en brazos, no veía solo una falta de protocolo, sentía una fisura en su narrativa personal, un llamado incómodo desde un tiempo que se había prohibido recordar. Su arrogancia no era más que la armadura contra ese llamado, y aunque jamás lo hubiera admitido, cada gesto de desprecio hacia la cocinera era un intento desesperado por silenciar una parte de sí misma que aún lloraba por lo que había perdido. El primer enfrentamiento ocurrió en uno de los pasillos amplios que conectaban las áreas de servicio con el corazón de la mansión. Carolina caminaba con cautela, llevando a Alicia bien sujeta, cuando escuchó los pasos firmes de Beatriz acercándose. No hubo saludo ni preámbulo. Beatriz se detuvo frente a ella. Cruzó los brazos y observó a la bebé con una expresión de desagrado apenas disimulada.
La luz blanca del corredor resaltaba la diferencia entre ambas, una mujer impecable, distante y otra cansada, sosteniendo un pequeño cuerpo como única defensa. Carolina sintió como el aire se volvía espeso, anticipando palabras que aún no habían sido dichas, pero que ya pesaban sobre su pecho. «Esto no es una guardería», dijo Beatriz con voz controlada, cortante, señalando a Alicia con un gesto breve. «No puedes circular con una bebé por mi casa como si fuera algo normal». Carolina abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas. Bajó la mirada por un segundo, respiró hondo y levantó el rostro con un esfuerzo visible. Con voz temblorosa, explicó que no tenía con quién dejarla, que estaba haciendo todo lo posible por cumplir con su trabajo. No pidió lástima, solo comprensión. Alicia se removió inquieta, como si percibiera la hostilidad del ambiente. Beatriz escuchó sin interrumpir, pero su rostro se endureció aún más. Para ella, las explicaciones no eran más que excusas. La madre, quien sea que haya sido, fue irresponsable, afirmó sin titubear. Usted está repitiendo el error al traerla aquí. Esas palabras se clavaron en Carolina con una violencia inesperada. Sintió un nudo en la garganta y una presión intensa detrás de los ojos. Aún así, no lloró. Apretó los labios y sostuvo a la bebé con mayor firmeza, como si quisiera transmitirle protección con el cuerpo entero. Cuando Beatriz mencionó la posibilidad de despedirla si la situación continuaba, Carolina sintió como su mundo se estremecía. Pensó en su madre, en Emilio, en la cuna improvisada, esperando en casa. El miedo fue inmediato, paralizante. Sin embargo, algo distinto ocurrió. En lugar de suplicar, Carolina dijo con voz baja, pero clara, que no pensaba deshacerse de la bebé, que podía ajustar horarios, buscar soluciones, pero que Alicia no era un objeto inconveniente. Beatriz arqueó una ceja, sorprendida por esa mínima resistencia. No estaba acostumbrada a que alguien le pusiera límites, por pequeños que fueran. La respuesta de Beatriz fue una sonrisa fría, casi condescendiente. «Aquí las reglas las pongo yo», sentenció, y dio media vuelta, dejando tras de sí un silencio pesado. Carolina permaneció inmóvil, sintiendo como las piernas le temblaban. El pasillo parecía interminable, demasiado grande para alguien tan pequeña en ese momento. Alicia empezó a llorar suavemente, y ese sonido fue el único que devolvió a Carolina a la realidad. Se apartó hacia el cuarto de servicio, limpiándose una lágrima que había logrado escapar pese a todos sus esfuerzos por mantenerse entera. Dentro del cuarto, Carolina apoyó la espalda contra la pared y deslizó el cuerpo hasta sentarse en el suelo. Respira entrecortadamente, tratando de recomponerse antes de volver al trabajo. Sostenía a Alicia, meciéndola despacio, repitiendo en susurros que todo estaría bien, aunque no supiera cómo cumplir esa promesa. La humillación había sido clara, pero también no había sido su propia decisión. No se había quebrado del todo. Había defendido lo único que importaba, aun a riesgo de perderlo todo. Ese primer choque dejó una marca invisible entre ambas mujeres. Beatriz siguió su camino con la certeza de haber reafirmado su autoridad, pero con una incomodidad persistente que no lograba sacudirse. Carolina, en cambio, volvió a la cocina con una mezcla de miedo y determinación silenciosa. No sabía qué consecuencias vendrían, solo que algo se había movido. Por primera vez, había pronunciado un no. Y aunque casi imperceptible, ese gesto era el inicio de un conflicto que ya no podría ser ignorado por ninguna de las dos. Después de aquel enfrentamiento, la mansión pareció cambiar de respiración. Carolina lo percibía en los silencios más largos, en las miradas de reojo del personal y en la forma en que Beatriz recorría los pasillos con una rigidez aún mayor. Cada orden era más seca, cada corrección más pública. En la cocina, Carolina trabajaba con la cabeza baja, intentando no cometer errores, mientras sentía el peso constante de una vigilancia invisible. Alicia permanecía en el cuarto de servicio y Carolina se descubría mirando el reloj con ansiedad, contando los minutos para asegurarse de que la bebé estuviera bien. El miedo ya no era abstracto, se había vuelto una presencia concreta, caminando detrás de ella a cada paso. Las humillaciones comenzaron a volverse más sutiles, pero también más frecuentes. Beatriz hacía comentarios sobre el desorden que supuestamente dejaba Carolina, sobre el olor de su comida demasiado casera, sobre su ropa siempre igual. No levantaba la voz, pero se aseguraba de que hubiera testigos. Carolina sentía el rubor subirle al rostro y apretaba los dientes. Concentrándose en cortar vegetales con precisión obsesiva, no respondía. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Sin embargo, cada comentario se acumulaba como una piedra más sobre su pecho, haciéndole cada vez más difícil respirar con normalidad. Las otras empleadas intentaban ayudarla en silencio. Le ofrecían cubrirla unos minutos para que pudiera ver a Alicia,
Le acercaban una taza de té cuando notaban sus manos temblar. Nadie se atrevía a enfrentar directamente a Beatriz. Pero la solidaridad se manifestaba en gestos pequeños y valientes. Carolina agradecía con una sonrisa cansada, consciente de que incluso esa complicidad podía ser castigada. En ese entorno de lujo y control, cualquier acto de humanidad se vivía como una transgresión peligrosa. Aún así, esas pequeñas bondades eran lo único que mantenía a Carolina en pie durante las jornadas más duras. En uno de esos días, Beatriz organizó una reunión improvisada en el salón principal. Carolina fue llamada para explicar un menú frente a varias invitadas. Sosteniendo la carpeta con las manos sudorosas, expuso sus ideas con voz baja pero firme. Cuando terminó, Beatriz hizo una pausa larga, estudiándola como si evaluara un objeto defectuoso. Luego comentó con una sonrisa ligera que tal vez Carolina debía concentrarse menos en jugar a la mamá y más en su verdadero trabajo. Las risas volvieron a llenar la sala. Carolina sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo erguida sin apartar la mirada del suelo brillante. Esa noche, al llegar a casa, el agotamiento la venció. Se sentó en la cama con Alicia dormida sobre su pecho y rompió en llanto silencioso. No lloraba solo por las palabras de Beatriz, sino por el miedo profundo a no ser suficiente para proteger a esa niña. Pensó en su hermana, en lo sola que debió sentirse al tomar decisiones desesperadas. La culpa regresó con fuerza, mezclándose con una rabia contenida que no se atrevía a nombrar. Besó la frente de Alicia y prometió en un susurro que no permitiría que nadie volviera a humillarla así. En los días siguientes, la tensión se espesó aún más. Beatriz comenzó a aparecer inesperadamente en la cocina, revisando platos, corrigiendo detalles mínimos. Su presencia alteraba el ritmo de todos. Cuando veía a Carolina, su mirada se detenía, siempre un segundo más de lo necesario, en la dirección del cuarto de servicio. Algo en esa insistencia incomodaba a Carolina, como si Beatriz sospechara más de lo que decía. Alicia, ajena todo, reaccionaba con llanto cada vez que Beatriz se acercaba demasiado. Ese llanto parecía irritarla profundamente, despertando en ella una dureza casi defensiva. En una ocasión, Beatriz exigió que el cuarto de servicio fuera despejado. Argumentó que no era un espacio apropiado para una bebé, que la situación se había vuelto inaceptable. Carolina sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Explicó con voz quebrada que solo necesitaba un poco de tiempo para encontrar una solución. Beatriz respondió con frialdad que el tiempo se había acabado. La amenaza ya no era velada. Carolina regresó a la cocina con el corazón desbocado, consciente de que estaba al borde de perderlo todo si algo no cambiaba pronto. La presión también comenzó a afectar su cuerpo. Carolina sufría dolores constantes en la espalda y jaquecas que la obligaban a apoyarse unos segundos en la mesada. Aún así, no se permitía descansar. La idea de fallar le resultaba insoportable. Cuando cerraba los ojos por un instante, veía el rostro de Alicia y eso bastaba para seguir. Cada sacrificio parecía justificarse en nombre de esa protección absoluta. Mientras tanto, el sobresellado seguía guardado en su mochila, cada vez más pesado, como si reclamara ser abierto. Beatriz, por su parte, empezaba a sentirse inquieta, sin comprender del todo por qué. La presencia de la bebé la perturbaba más de lo que estaría dispuesta a admitir. En noches solitarias, caminaba por el jardín de esculturas y sentía una opresión en el pecho que no se explicaba solo con estrés laboral. Recordaba fragmentos de un pasado cuidadosamente enterrado, una habitación blanca, un llanto contenido, una decisión tomada sin amor. Sacudía la cabeza, molesta consigo misma, convencida de que esas emociones no tenían lugar en su vida actual. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Durante otro evento social, Carolina fue obligada a servir bebidas mientras Alicia dormía en un rincón del salón, cuidadosamente acomodada. Cada paso de Carolina estaba cargado de ansiedad. Temía que la bebé despertara y provocara otra escena. Sin embargo, era imposible controlar todo. Alicia abrió los ojos y comenzó a inquietarse, emitiendo pequeños sonidos. Carolina se acercó para calmarla, pero Beatriz lo notó de inmediato. Su mirada se clavó en ellas con una mezcla de irritación y algo más oscuro, difícil de nombrar. Beatriz se acercó despacio, con una sonrisa que no era amable. Dijo en voz alta que aquel espectáculo era impropio de su casa, que demostraba una falta de criterio inadmisible. Carolina sintió como todos los ojos volvían a posarse en ella. Esta vez, la humillación fue tan intensa que le costó respirar. Aún así, sostuvo a Alicia con cuidado, intentando mecerla. La bebé, nerviosa, se aferró instintivamente a la cadena que Carolina llevaba al cuello y tiró de ella con fuerza involuntaria. El gesto fue torpe y rápido. La cadena se deslizó,
y algo pequeño brilló un instante antes de quedar a la vista. Un medallón diminuto, colgando del cuello de la bebé, apareció ante todos. Carolina se quedó congelada, sin entender cómo había sucedido. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Beatriz estaba frente a ellas, y su rostro perdió color de manera abrupta. Sus ojos se fijaron en el objeto como si hubiera visto un fantasma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier burla previa. Carolina miró el medallón con desconcierto. Sabía que lo había encontrado entre las cosas de la bebé, pero nunca se había detenido a observarlo con atención. No entendía por qué Beatriz parecía incapaz de moverse. Alicia, ajena a la gravedad del momento, balbuceó suavemente. Beatriz extendió la mano, deteniéndose a pocos centímetros del medallón como si temiera tocarlo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, la mujer poderosa parecía vulnerable, atrapada en una emoción que no podía controlar. Las invitadas intercambiaron miradas incómodas. Nadie se atrevía a hablar. Beatriz retiró la mano lentamente y dio un paso atrás. Sus ojos permanecían fijos en las iniciales grabadas en el metal. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intuyó que ese objeto tenía un significado, que iba más allá de lo que podía imaginar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si una verdad desconocida estuviera a punto de emerger y arrasar con todo. Beatriz se recompuso con dificultad. Carraspeó y ordenó que la reunión continuara. Su voz sonó más débil de lo habitual. Se retiró al estudio, dejando tras de sí un ambiente cargado de confusión. Carolina permaneció inmóvil unos segundos, abrazando a Alicia con fuerza. Las piernas le temblaban. No sabía si había cometido un error imperdonable o si acababa de activar algo irreversible. Recogió sus cosas con manos torpes y se refugió en el cuarto de servicio, donde finalmente pudo sentarse y respirar. Allí, en la soledad del pequeño cuarto, Carolina observó de cerca el medallón. Las iniciales grabadas parecían antiguas, cuidadosamente trazadas. Sintió una inquietud profunda. Recordó el sobresellado que siempre evitaba abrir. Todo dentro de ella gritaba que ambas cosas estaban conectadas. El miedo y la curiosidad se enfrentaban en su pecho. Pensó en su hermana, en la bebé, en Beatriz. Un entramado invisible comenzaba a revelarse y Carolina no sabía si estaba preparada para sostener esa verdad. Esa noche, apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Beatriz al ver el medallón. La imagen la perseguía, insistente. Por primera vez, Carolina consideró seriamente abrir la carta. Se levantó varias veces. La sostuvo entre las manos y volvió a guardarla. El silencio de la casa humilde era distinto al de la mansión, más honesto, pero aún así opresivo. Alicia dormía plácidamente, ajena al torbellino que giraba a su alrededor. Al día siguiente, Beatriz no apareció durante horas. El personal murmuraba en voz baja, confundido. Carolina trabajaba como un autómata, con la mente lejos. Cuando finalmente fue llamada al estudio, sintió que el corazón se le salía del pecho. Caminó por los pasillos largos con la bebé en brazos, cada paso más pesado que el anterior. No sabía qué esperaba encontrar, solo que nada volvería a ser igual después de aquella mirada. Dentro del estudio, el ambiente era distinto. Beatriz estaba sentada, sin la postura rígida habitual. Sus manos temblaban levemente sobre el escritorio. Levantó la vista al ver entrar a Carolina y a Alicia, y por un instante pareció desarmada. No dijo nada de inmediato. El silencio se prolongó, cargado de palabras no dichas. Carolina sintió que estaba en el centro de algo demasiado grande, algo que escapaba a su comprensión y la obligaría a tomar una decisión irreversible. Antes de continuar con esta historia, detenida en un punto donde las emociones parecen no caber en el pecho, vale la pena hacer una pausa breve. Si esta experiencia de humillación, miedo y amor protector te conecta con algo personal, suscríbete y deja en los comentarios qué harías tú para proteger a alguien que amas cuando todo parece estar en contra. A veces compartir esas respuestas también es una forma de resistencia silenciosa. Carolina dio un paso más dentro del estudio, consciente de que ya no había marcha atrás. Apretó el medallón con los dedos mientras Alicia descansaba contra su hombro. Beatriz respiró hondo, como si se preparara para enfrentar un recuerdo largamente evitado. El aire parecía cargado de electricidad contenida. Carolina sintió que el sobresellado pesaba más que nunca en su bolso. La verdad estaba a centímetros de distancia, esperando ser nombrada. Y aunque el miedo seguía presente, una certeza nueva comenzaba a abrirse paso en su interior, obligándola a mirar de frente a aquello que durante meses había intentado no ver. El estudio se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo. Beatriz se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara más de lo habitual,
y dio la espalda a Carolina para mirar por la ventana. El jardín perfectamente diseñado parecía irrelevante frente al caos que se agitaba en su interior. Carolina permaneció de pie, abrazando a Alicia, sintiendo como el pulso le golpeaba en las sienes. Nadie hablaba. El silencio ya no era una herramienta de poder, sino una herida abierta. Beatriz llevó una mano al pecho y cerró los ojos unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas para no derrumbarse frente a esa mujer a la que siempre había mirado por encima del hombro. Carolina, con movimientos torpes pero decididos, abrió su bolso y sacó el sobresellado. Sus dedos temblaban. Lo sostuvo en alto como si fuera una prueba y una condena al mismo tiempo. Explicó con voz quebrada que la carta había llegado junto a la bebé y que nunca se había atrevido a leerla por miedo a perderlo todo. Beatriz giró lentamente y al ver el sobre, su respiración se volvió irregular. Reconoció la caligrafía incluso antes de que Carolina rompiera el sello. Ese gesto simple hizo que las paredes del estudio parecieran cerrarse sobre ambas. Carolina abrió la carta con cuidado extremo, como si cada rasgado del papel pudiera lastimar a alguien. Leyó en voz alta, al principio dudando, luego con una claridad que la sorprendió a ella misma. Las palabras hablaban de una imposibilidad, de una huida forzada, de una mujer joven que no tuvo elección. Cuando llegó a la frase final, su voz se quebró del todo. No puedo cuidarla. Su abuela merece conocerla. Mi mamá se llama Beatriz Aristía. El aire se cortó abruptamente, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Beatriz retrocedió un paso, apoyándose en el escritorio para no caer. Sus ojos se llenaron de lágrimas que durante décadas se había prohibido derramar. Negó con la cabeza, murmurando palabras inconexas, como si intentara rechazar una realidad demasiado grande. El medallón, las iniciales, la bebé, todo encajaba con una precisión devastadora. Carolina observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un derrumbe interno. Alicia, ajena al drama, estiró la mano hacia Beatriz, tocando suavemente la tela de su saco. Ese gesto fue el punto de quiebre. Beatriz se quedó inmóvil al sentir el contacto. Miró a la bebé como si la viera por primera vez, no como una amenaza, sino como un vínculo vivo con aquello que había perdido. El llanto escapó de su garganta sin control, profundo, desgarrador. No intentó ocultarlo. Las defensas cuidadosamente construidas se vinieron abajo en segundos. Carolina sintió una mezcla de compasión y temor, sin saber cómo reaccionar ante esa mujer ahora irreconocible. Beatriz balbuceó palabras sobre una hija obligada a desaparecer, sobre decisiones tomadas por otros, sobre una vida marcada por la vergüenza y el silencio. Confesó que nunca había dejado de buscarla, aunque siempre desde la distancia, como si no mereciera encontrarla. Cada frase parecía arrancada de un lugar oscuro y reprimido. Carolina escuchaba con el corazón acelerado, entendiendo por primera vez la magnitud de lo que estaba revelándose. La humillación inicial se transformaba ahora en una verdad dolorosa y compartida. El punto de poder había cambiado de lugar sin que nadie lo declarara. Carolina ya no era solo la cocinera, era la guardiana de una historia perdida. Beatriz, la empresaria implacable, se mostraba frágil, deshecha. En ese intercambio silencioso, ambas comprendieron que nada volvería a ser igual. La verdad, por fin expuesta, flotaba entre ellas con un peso insoportable, exigiendo ser reconocida plenamente y transformando para siempre la dinámica que las había unido por la injusticia. Cuando Beatriz alzó nuevamente la mirada, ya no había rastro de soberbia en sus ojos, solo un dolor profundo y una pregunta muda. Carolina sintió que su destino y el de Alicia se entrelazaban definitivamente con el de esa mujer. El punto de no retorno había sido cruzado. Lo que seguiría ya no sería una lucha por sobrevivir, sino una confrontación directa con las heridas más antiguas, aquellas que habían definido cada una de sus vidas sin que lo supieran hasta ese momento. El clímax emocional se desplegó sin testigos externos, pero con una intensidad que habría sido imposible de ocultar. Beatriz cayó sentada en la silla del estudio, vencida por el peso de una verdad que llevaba décadas conteniendo. Su llanto no era elegante ni medido, era crudo, irregular, lleno de interrupciones y jadeos que le sacudían el cuerpo. Carolina permanecía de pie frente a ella, sosteniendo a Alicia, observando cómo la mujer poderosa se quebraba en todas sus capas. No había triunfo en su mirada, solo una profunda tristeza compartida. El silencio entre sollozo y sollozo estaba cargado de años perdidos, de decisiones impuestas y de una maternidad truncada que reclamaba ser reconocida. Beatriz habló entre lágrimas, confesando que había sido obligada a entregar a su hija para proteger el apellido familiar. Dijo que firmó papeles que nunca leyó, que se convenció a sí misma de que era lo correcto.
Reconoció que su frialdad, su desprecio por quienes dependían de otros, nacía de la culpa de haberse abandonado a sí misma. Carolina escuchaba con atención absoluta, sintiendo cómo la rabia que había acumulado se transformaba lentamente en comprensión dolorosa. Alicia balbuceó, rompiendo por instantes la gravedad del momento con su simple presencia viva. Carolina, con la voz temblorosa pero firme, habló por primera vez sin miedo. Dijo que había pasado meses protegiendo a Alicia sin comprender por qué alguien había sido capaz de dejarla, que había juzgado en silencio a la madre ausente, sin saber que también había sido una víctima. Reconoció su propio error, su necesidad de entender antes de condenar. Sus palabras no buscaban acusar, sino conectar. Beatriz levantó la cabeza, sorprendida por esa honestidad que no exigía nada a cambio. Por primera vez se sintió vista como humana, no como símbolo. La bebé extendió las manos y emitió un sonido suave, casi curioso. Carolina la acercó un poco más a Beatriz, no como un gesto calculado, sino como un impulso instintivo. Beatriz dudó, temerosa, como si tocarla pudiera romper algo irreversible. Finalmente, rozó los dedos diminutos de Alicia y cerró los ojos, respirando con dificultad. Ese contacto mínimo desató un nuevo llanto, distinto al anterior, más silencioso, más íntimo. Era el llanto de una madre reconociendo, demasiado tarde, un vínculo que nunca había muerto del todo. En ese instante, la verdad se asentó por completo. La humillación pública, las palabras crueles, el desprecio clasista se revelaron como defensas desesperadas contra una herida abierta. Beatriz comprendió que había proyectado su propio rechazo en Carolina, castigándola por la maternidad que ella misma había perdido. La aceptación de esa verdad la dejó exhausta. Carolina, al verla, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que ese reconocimiento no borraba el daño, pero sí abría un espacio para algo distinto. Beatriz pidió perdón, no como un acto social ni como un discurso preparado, sino con frases cortas, quebradas, dichas desde un lugar honesto. Se disculpó por cada burla, por cada amenaza, por haber mirado a Carolina como si fuera menos. Dijo que había fallado como mujer y como ser humano. Carolina dejó que esas palabras llegaran sin interrumpir. No respondió de inmediato. El perdón, entendía, no era automático. Sin embargo, el simple hecho de escuchar esa vulnerabilidad ya transformaba la escena en algo irreversiblemente humano. Carolina finalmente habló, diciendo que solo había intentado proteger a Alicia, tal como su hija había pedido en la carta. Afirmó que no buscaba recompensas ni favores, solo dignidad y verdad. Beatriz asintió lentamente, comprendiendo la grandeza moral de esa mujer que había despreciado. La verdad, ahora expuesta, había derrumbado todas las jerarquías. Frente a ellas no había empleadora ni empleada, sino dos mujeres unidas por una historia de pérdida, amor y silencios heredados. El clímax no terminó con una explosión, sino con un silencio nuevo, distinto al anterior. Un silencio cargado de reconocimiento y posibilidad. Beatriz sostuvo la mirada de Carolina con humildad, aceptando el peso de su pasado. Alicia, tranquila, se acomodó entre ambas como un puente silencioso. En ese espacio íntimo, la verdad había cumplido su función, no destruir, sino obligar a sentir, a mirar de frente y a iniciar una transformación que ya no podía ser detenida. El despecho comenzó de forma casi imperceptible, con pequeños gestos que desarmaban años de rigidez. Beatriz se levantó del sillón con dificultad, como si cada movimiento implicara dejar atrás una versión antigua de sí misma. Miró a Carolina sin superioridad, con una mezcla de vergüenza y gratitud. Su voz, aún quebrada, sonó más suave cuando pidió que se sentaran. Por primera vez, no hablaba como dueña de la mansión, sino como una mujer enfrentando las consecuencias de su historia. Carolina aceptó, sintiendo que el aire del estudio ya no la oprimía como antes. Alicia dormía tranquila, ajena al inicio de esa transformación silenciosa. Beatriz pidió perdón nuevamente, esta vez de manera pública, frente al personal, deshaciendo la humillación que había sembrado. Reconoció su error sin excusas, asumiendo la responsabilidad de sus palabras y actos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino solemne. Las empleadas observaron con sorpresa y respeto, entendiendo que algo profundo había cambiado. Carolina permaneció firme, con la cabeza erguida, no por orgullo, sino por dignidad recuperada. En ese instante, dejó de sentirse pequeña. La mansión, antes fría y distante, parecía respirar distinto, como si aceptara por fin la entrada de una verdad largamente negada. Con el paso de los días, Beatriz comenzó a actuar en consecuencia. Movilizó recursos para buscar a su hija desaparecida, utilizando su influencia no como herramienta de control, sino como puente para reparar. Involucró a Carolina en cada decisión, reconociendo su rol esencial en la protección de Alicia. No era caridad, sino reconocimiento.
ofreció a Carolina un nuevo puesto, con condiciones dignas y respeto explícito. Carolina aceptó, no por necesidad, sino porque veía en ese gesto una restitución moral. El trabajo dejaba de ser un espacio de humillación para convertirse en uno de colaboración consciente. La relación entre ambas mujeres se volvió más humana y compleja. No hubo idealización inmediata ni cercanía forzada. Había pausas, silencios incómodos, miradas cargadas de memoria. Beatriz se permitió mostrar vulnerabilidad en pequeños momentos, preguntando por Alicia, escuchando sin interrumpir. Carolina, por su parte, aprendió a ocupar un lugar de palabra, a expresar límites y emociones. El respeto crecía lentamente, construido con actos consistentes y no con promesas vacías. La mansión empezaba a transformarse, dejando espacio para risas suaves, objetos infantiles y una calidez inesperada. Cuando finalmente llegaron noticias sobre el paradero de la hija de Beatriz, la emoción fue contenida pero profunda. No era un final cerrado, sino un inicio frágil. Beatriz lloró en silencio, esta vez sin vergüenza, y agradeció a Carolina por haber sostenido aquello que ella no pudo. Carolina sintió que una carga se aligeraba en su pecho. No había triunfado sobre nadie. Había sostenido una verdad hasta el final. Alicia crecía rodeada de cuidados diversos, sin borrar su origen humilde ni negar su nueva historia compartida. El cambio más significativo ocurrió dentro de Carolina. Comenzó a mirarse con otros ojos, reconociendo su propia fortaleza moral. Ya no evitaba el reflejo ni bajaba la cabeza automáticamente. Entendió que su voz tenía peso, que su silencio había sido una estrategia de supervivencia, no una condena. Beatriz, al verla, aprendía también a respetarse en su vulnerabilidad. Ambas, desde lugares distintos, iniciaban un proceso de sanación que no borraba el pasado, pero lo integraba con honestidad. El desfecho se cerró con una escena simple: Carolina caminando por el jardín de la mansión, sosteniendo a Alicia, mientras Beatriz las observaba desde la distancia, sin imponer presencia. El sol iluminaba el espacio antes frío, revelando grietas y flores al mismo tiempo. No era un final perfecto, sino real. Un equilibrio nuevo se estaba formando. La dignidad recuperada de Carolina y la humildad adquirida de Beatriz marcaban el comienzo de un hogar distinto, construido sobre verdad, reparación y una maternidad finalmente reconocida. La historia de Carolina y Beatriz no se cerró como un cuento de justicia inmediata, sino como una lección silenciosa sobre aquello que negamos por miedo. Durante años, una verdad había permanecido dormida, esperando el momento exacto para salir a la luz. No llegó con gritos ni venganzas, sino en los brazos de una bebé, frágil y poderosa a la vez. Esa verdad obligó a mirar de frente heridas antiguas, a reconocer culpas y a aceptar que el dolor no desaparece solo porque se lo oculte bajo éxito, dinero o autoridad. La humillación que Carolina soportó no fue solo clasista. Fue el reflejo de una sociedad que suele despreciar lo vulnerable para no enfrentar sus propias fallas. Sin embargo, su dignidad silenciosa demostró que la verdadera fortaleza no necesita imponerse. Se manifiesta en la capacidad de proteger, de amar sin garantías y de sostener la verdad aun cuando el miedo paraliza. Carolina no ganó poder, ganó respeto, porque nunca renunció a su humanidad. Beatriz, por su parte, aprendió que el control no repara las pérdidas ni borra el pasado. Comprendió que la frialdad era apenas un escudo contra una maternidad arrancada, nunca olvidada. Al permitirse sentir, dejó de castigar a otros por un dolor que siempre le perteneció. Su transformación no fue un castigo, sino una liberación tardía. Aceptar la verdad la hizo más humana de lo que jamás fue en la cúspide de su éxito. Así, la vida devolvió lo que había sido negado durante décadas. La verdad llegó sin pedir permiso, envuelta en inocencia, y lo cambió todo. Porque, al final, no importa cuán alto se construyan las barreras, la verdad siempre encuentra la forma de revelarse, recordándonos que la dignidad, el amor y el origen no pueden ocultarse para siempre.